Luego de los análisis realizados por la Inspección General de Trabajo y la información proporcionada por el Banco de Guatemala, el Instituto de Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo y el Instituto Nacional de Estadística, el presidente Alejandro Yamatei indicó que se evidenció la necesidad de hacer un aumento en el salario mínimo. Después de realizar un análisis exhaustivo de los informes y de los datos presentados, he decidido incrementar el salario mínimo en un 4.75% para las 3 actividades económicas que fueron discutidas en las comisiones paritarias. Los salarios mínimos que deberán regir a partir del 1 de enero del año 2022, entonces quedan de la siguiente manera: 94 quetzales con 44 centavos diarios para actividades agrícolas, 97 quetzales con 29 centavos diarios para las actividades no agrícolas y 88 quetzales con 91 centavos diarios para la actividad exportadora y de maquila, que calculados por hora se pagaría la parte proporcional que corresponde dependiendo de la jornada de trabajo en la que se elabore. Asimismo indicó que a los sectores agrícolas, no agrícolas y maquila se les deberá sumar la bonificación incentivo de 250 quetzales y reiteró que se debe cumplir con el pago estipulado. De nada sirve fijar un salario mínimo si este no se paga. En ningún caso los trabajadores podrán tener un salario menor al fijado. Por eso quiero enfatizar que mi apoyo a la Inspección General de Trabajo continuará para que se hagan efectivos los mecanismos de verificación del cumplimiento del pago del salario mínimo, particularmente en aquellos sectores en donde se ha identificado una tendencia de incumplimiento. El mandatario también argumentó que pese a la crisis económica generada por el COVID-19, se espera cerrar el año con una economía más estable, ya que el Banco de Guatemala ha estimado un incremento de 7.5 en el Producto Interno Bruto de la Nación. Bueno, este tema nos da para analizar varias cosas, Sandy, y creo que el primero de ellos es un aumento ligero, llamémosle así. Ese 4.5% se traduce entre 8 a 10 quetzales más. Recordemos que hay 3 bases de salario mínimo, dependiendo de las actividades no agrícolas, de maquila y exportación. Y otra cuestión, ¿no? El hecho de que en Guatemala, y esto hay que decirlo claramente, siempre el salario mínimo se ha traducido en salario máximo. Entonces, partamos que la base es que ese es el mínimo y de ahí podría venir algo más. Y otra cosa que da para análisis es el tema de la proyección del Banco de Guatemala de un crecimiento en la economía nacional de 7.5%. Esto hay que analizarlo con cautela cuando hablamos de macroeconomía. ¿Por qué? Porque ahí está sumado, por ejemplo, y hay que restarle, ¿no?, el 3% de el tema de la inflación que produce más o menos Guatemala, un 2.5% a 3%, más aproximadamente un 2%, que es lo que dentro del Producto Interno Bruto constituyen pues nuestras remesas. O sea que el crecimiento realmente no es tal. Al final no, Julio, pero imagínate, de eso a no tener nada, creo que puede existir algún tipo de esperanza para las personas que en ese momento, porque varios productos han aumentado, lo hemos dicho. El tema de los combustibles, recordemos que también ha marcado pues una complicación en cuanto a la economía de cada uno de los guatemaltecos, y esto también derivado de los distintos productos que tienen que ver entonces con el transporte y con los derivados del petróleo. Pero el punto era ese, y aquí lo hablábamos, aumentan los productos de la canasta básica, sí, pero el salario es el mismo. Correcto. Entonces, aquí venía mucho la queja. Este aumento al salario mínimo, si bien tal vez no es lo que se esperaba, por lo menos marca también una situación que desde hace 3 años se dejaba con que la decisión en el Ejecutivo, y al final se tomaba la decisión de no aumentarlo porque las condiciones económicas también no eran las mejores. Las adecuadas. Y que se dé un aumento en el salario mínimo en un tema o en un tiempo donde la economía a nivel global se ha visto afectada, también, pues bueno, marca cierta esperanza, ¿no? Este punto que tú detallabas, Julio, estoy totalmente de acuerdo en el sentido que el salario mínimo se convierte en el salario máximo. Creo que también va a ser necesario que el Ministerio de Trabajo pueda aumentar las supervisiones, los controles y poder también ayudar de cierta forma al trabajador para que esto no sea una regla, sino que sea entonces una oportunidad para el trabajador de poder optar
apuntar a mejores ingresos. Sí, absolutamente cierto, Sandy, porque lo que pasa es de que aquí en Guatemala, ya lo hemos dicho 1000 veces, la costumbre se vuelve fuente de derecho y por eso ese mínimo se ha convertido en el tope salarial. Entonces, a ver, aquí dos cosas, ¿qué es bueno o malo el hecho de que aumente, aunque sea un poco el salario mínimo? Bueno, definitivamente que es mejor que aumente y no que se mantenga o que en todo caso baje. Lo único que habrá que analizar, y esto pues ojalá sea más adelante también, si efectivamente el salario mínimo termina siendo una bendición o una maldición para el trabajador guatemalteco. ¿Por qué? Porque en muchos casos, ni siquiera se llega a cumplir con el pago del salario mínimo. No, y en este tiempo de pandemia hemos visto casos donde personas se han quedado desempleadas. Así es. Y otras les han quitado el contrato donde ya tenían sus prestaciones y todo. Y bueno, como ya no alcanza para pagar prestaciones, si quieren, facturan. Sí. Entonces, de esta forma también puedes tener una posibilidad, pero vamos facturando. Se te quitaron las vacaciones, se te quitaron las prestaciones y aparte de eso, entonces se queda sin ningún tipo de amparo el trabajador. Y esto es, bueno, ¿es eso o quedarme desempleado? O en otros casos donde han hecho recortes también de salarios, dejándolos incluso hasta la mitad y les dicen, bueno, ¿es la mitad o es nada? O nada. Y aquí las de perder siempre la lleva el trabajador. Una información acá en A la Medida, antes de ver algunos datos, que bueno, también lo puede consultar de alguna manera en otros espacios como los que tenemos en Albavisión, en esta nuestra gran corporación, como consultándole al experto. Cuando eso pasa, lo que tú has dicho de que firmas un contrato inclusive que dices que no te van a pagar las prestaciones, que no te van a pagar las bonificaciones, las vacaciones y todo eso, y uno acepta, a pesar de esa situación, el derecho laboral guatemalteco, por ser, aparte que es un derecho humano, es altamente protector del trabajador y hay como, de alguna forma, y lo decía en este caso Yamatei, es precisamente la instancia de la Inspección General de Trabajo donde eso se puede ver. Pero ese ya es asunto de otro tema más complejo. Hoy por hoy, entonces hay una pequeña alza al salario mínimo, que aunque no va de la mano con el tema del alza a la canasta básica, bueno, pues es, como te digo, es más positivo si queremos verlo de esa manera a no tener nada. Por supuesto. ¿Qué te parece si vamos con los datos que se han preparado también para esta noche, para poder ir ampliando el análisis que están tratando? Claro, con mucho gusto, Sandy. Vamos a verlo ahí en pantalla, por favor, con nuestra producción. Y es que, por favor, escuchen ustedes el incremento al denominado salario mínimo anunciado por el Ejecutivo, que lejos de los porcentajes en efectivo va a representar entre 4 y 5 quetzales más a lo que se tiene al día de hoy diarios. El poder adquisitivo de los guatemaltecos, tal y como lo hemos ido comentando, se ha ido deteriorando, Sandy, rápidamente. Pues los salarios generalmente se han mantenido estancados, ha pasado en los últimos 3 años, pero el nivel de inflación sube y sube constantemente, más con las crisis actuales que estamos viendo, por ejemplo, con el tema del petróleo. Al final de cuentas, el aumento al salario mínimo, nos guste o no nos guste, fue decretado por el Ejecutivo, pues en la instancia de comisiones paritarias, una vez más, no se logró los consensos. Y entonces uno se pregunta por qué esas comisiones para el salario mínimo y todo lo demás existen, porque discuten. Hay burocracia, hay pérdida de tiempo, pérdida de recursos y no se llega a nada. Y bueno, se tiene que tomar la decisión al final de cuentas por el Poder Ejecutivo. Sí, Julio, aquí, de hecho, cuando tratamos el punto donde se daba a conocer que las comisiones paritarias no lograron ningún acuerdo y que nuevamente iba a quedar en manos del Ejecutivo la decisión, y pasó. Hablábamos, ¿no? Entonces, que ya son varios años donde las comisiones paritarias no se ponen de acuerdo. Es fácil decir, no, mejor que decía el Ejecutivo. ¿Y dónde está la responsabilidad también? Porque imagínate, si el Ejecutivo entonces analiza estos datos que dio el Banco de Guatemala y los distintos actores económicos que también pues influyen para poder tomar esta decisión, ¿por qué las comisiones paritarias no pudieron ver eso también? Que no hicieron el análisis de esta forma. ¿Cuál sería la recomendación que darían? Porque la verdad que dejan mucho que desear. Sí, hay una situación, siempre hay posturas encontradas que no permiten el consenso, pero fíjate, Sandy, tenemos otros datos importantes para analizarlos junto a nuestros televidentes, porque es muy importante lo que decías. Según lo establecido en la ley para la determinación del salario mínimo, se convoca a las que estamos denominando
denominando precisamente, tal y como se llaman, comisiones paritarias, las cuales están integradas tanto por sindicatos como por patronos. La propuesta actual de los sindicatos era que el salario se elevase en 150 quetzales al día. Los empresarios argumentaron por su parte que no se debe aumentar y propusieron los salarios regionales. Generalmente en Guatemala sucede, y hoy lo estamos viendo una vez más, que ante la falta de acuerdos el Ejecutivo mediante el Ministerio de Trabajo fijan a finales de cada año el monto del salario mínimo. Y de esa cuenta, pues ahora tenemos ahí fijados los nuevos salarios mínimos, que el más alto supera por un poquito los 3,100 quetzales. Entonces, es lo que tenemos para el próximo año. Tenemos que empezar a pensar en una economía más fuerte, más estable, no solo en lo macro, como lo está anunciando el Banco de Guatemala. Tenemos que pensar en la microeconomía, la economía del guatemalteco del día a día, que pues obviamente es una economía muy difícil. Ahora otra de las preguntas va a ser, ¿será que sí se va a cumplir con el tema del establecimiento del salario mínimo? Aunque sea el mínimo. Porque, por ejemplo, se puede decir una cosa, pero si no hay quien controle también, las empresas pueden continuar igual, ¿no? Entonces, es correcto. Aquí hay mucho trabajo también para el siguiente año, para el Ministerio de Trabajo, para las inspecciones de trabajo, y verificar entonces que sí se esté dando esta modificación para el siguiente año, porque recordemos que tienen que estar también en auxilio de los trabajadores, que si bien muchos no denuncian las injusticias que a veces se dan por temor a represalias o porque les dicen, bueno, es que si tú planteas una demanda laboral, ya no te van a volver a contratar en ninguna empresa. Ese es el miedo que le infunden a muchas personas y que por eso prefieren entonces quedarse callados. Sí, es bueno entonces saber ante esta situación que precisamente el Ejecutivo también lo estaba diciendo. Hay que reforzar algo. El Ministerio de Trabajo, particularmente lo que tú decías, en cada departamento hay una delegación del Ministerio de Trabajo y ahí hay una, digamos que, representación de lo que es la Inspección General del Trabajo que está a cargo de esta situación. Pero además se pueden hacer uso, llamémosle así, de otra instancia y de otra institución. Les dije que el derecho al trabajo es un derecho humano, de las representaciones departamentales, que son las auxiliaturas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para interponer en su momento, cuando hay alguna discrepancia, pues la denuncia correspondiente. Al final de cuentas, el tema de los salarios mínimos en un país con una economía que es todavía tan débil, que depende del agro y que no está industrializada, pues termina volviéndose esto, ¿no? Es un aumento pequeño, pero aumento al fin, que yo sí rescato también lo que tú decías. Después de 3 años de que no se aumentaba nada, pues bueno, vemos algo, aunque sea una voluntad, pero lo que yo sí desaparecería o cambiaría son las comisiones paritarias. Es una situación que no nos lleva a ningún lado. Al final no, Julio, porque pues no vemos que concluyan en algo al final, exactamente, sino que siempre se pasan la chibolita, y yo creo que no es forma de poder asumir una responsabilidad, dejársela a otra persona, sino que para eso también se han establecido, ¿no? Pueden analizar los distintos factores, incluso hacer mayores análisis, pero bueno, sería de evaluar este punto también, porque si al final siempre va a tomar la decisión el Ejecutivo, creo que alguien está de más. Sí, Guatemala, para concluir, tiene que ir pensando más adelante en algunas cuestiones. Salario mínimo, no salario mínimo, bueno o malo, y otra cuestión, algunas otras jornadas de trabajo, como por ejemplo la temporalidad, ¿no? El contrato ese temporal en cuanto a pequeñas jornadas laborales que puede permitirle a la gente el encontrar mejores oportunidades, pero por sobre todo, el que vengan empresarios nacionales y extranjeros a invertir en Guatemala. Entonces ahí va a ser alta la demanda y el salario mínimo ya no va a importar tanto, porque se va a requerir mucha mano de obra. Ojalá de verdad que se vaya mejorando la situación laboral, que se vayan creando mayores plazas de trabajo y también mejorando las condiciones de los trabajadores para que el salario mínimo no sea el salario máximo y que cada vez más también las personas, los guatemaltecos, puedan entrar al sector formal, porque recordemos que también ese es otro de los retos. Es correcto, Sandy. Bueno, damos por concluido este tema. Cuando regresemos, por si no fuera poco, en una economía tan golpeada y en una situación tan difícil, ahora vamos a hablar acerca de imitadores y extorsionistas. ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Cuál es el impacto que cada uno de ellos tiene? Lamentablemente negativo en nuestra sociedad guatemalteca. Le va a sorprender el porcentaje de extorsiones que están a cargo de los imitadores. No se pierda ese análisis cuando regresemos. Así es. ¿Usted está dónde? Ah, ya lo vi, está por aquí, no cambie. Somos a la medida.